Hola, buenas tardes. Nuevamente bienvenidos sean todos a una transmisión más de Clínica de Consejería Familiar. Esperamos que se puedan encontrar bien, al menos aquí en Salamanca es un día soleado, es un día muy agradable con un poco de viento. Está siendo la verdad, está en un tiempo muy bueno para nosotros. Espero que para ustedes también. Tenemos muchos conocidos y familiares que están pasando por una situación un poquito complicada de salud. Les mandamos un abrazo, les mandamos todo nuestro afecto, nuestro cariño. Saben que estamos orando por ustedes, saben que estamos al pendiente y es realmente nuestra oración que puedan estar muy bien junto con sus familias. De verdad esperamos que puedan estar también teniendo un tiempo para poder estar dedicándolo para ustedes. Esperamos de verdad que puedan estar también bien en cuestiones laborales, no solamente de salud, también con la familia, relacionales, la pareja, y que todo esto pueda pasar pronto, ¿verdad? Todos estamos en esa expectativa, pero primeramente Dios todo va a salir bien. Es una etapa un poco crítica en nuestra vida. Vamos a tener una historia para contarla a nuestros hijos si los nuestros son muy pequeños o tal vez a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, esperemos que esto pueda pasar y estamos orando por todos los que están en necesidad. Le reiteramos nuevamente el hecho de que si tú consideras de que estas transmisiones están ayudando, te invito a que puedas darle ahí me gusta, puedas darle like o que puedas estar compartiendo el video. Puedes hacerlo en grupo, puedes mandar el enlace o una invitación directamente para que tus compañeros puedan estar invitando a sus demás compañeros para que puedan seguir creciendo en esta parte. Nosotros estamos tomando de la porción de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Ahí desde la perspectiva de Pedro, o más bien, qué es lo que se necesita para poder tener un desarrollo y un crecimiento en esta parte, ¿verdad? Entonces, si por ahí estamos apenas enlazándonos a esta transmisión, yo te invito a que puedas compartirlo para que más personas puedan ahí tener la oportunidad de tener una perspectiva psicotológica de lo que estamos haciendo en estas transmisiones, ¿verdad? Yo te invito ahí a donde estás, vamos a hacer una breve oración para poder comenzar con esta exposición este día. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar, Señor, compartiendo de tu palabra, leyéndola, meditando y más que nada, Señor, tomando reflexiones para saber de qué manera podemos estar participando, Señor, en esta parte. Te pedimos, Señor, que conforme a tus promesas podamos tomar, Señor, de tu palabra y llevar una actitud de crecimiento, una mente abierta y un corazón dispuesto para seguir creciendo en el desarrollo de nuestra vida espiritual, Señor. También te ruego que podamos estar como familias creciendo, porque la unidad, Señor, en esto es muy importante. Y Señor, pues perdona nuestras faltas para poder seguir creciendo en esta parte. En Cristo Jesús lo dejamos en tus manos. Amén. Bueno, hermanos, se siguen ahí conectando algunas personas. Gracias les damos a los que han estado desde un inicio con nosotros en estas transmisiones. Les agradecemos mucho porque de una u otra manera sabemos que esto también les está ayudando y nos están ayudando también a compartirlo para que esto pueda ser más extendido a más personas. Les invito, hermanos, a que podamos ir ahí a segunda epístola de Pedro, en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, y hemos estado desarrollando este pasaje. Le voy a dar lectura para poder contextualizarlo nuevamente. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan,
no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y esos pasajes que les acabo de leer es lo que hemos estado desarrollando durante este tiempo. Nos hemos concentrado básicamente en tres versículos, prácticamente en tres versículos, donde la idea es que podamos estar meditando desde la perspectiva de Pedro un desarrollo espiritual. Así como en la escuela hemos aprendido de que nosotros como humanos, como personas, tenemos un desarrollo de vida en donde nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, un desarrollo muy básico obviamente, pero dentro de ese desarrollo hay etapas, hay progresos, hay cambios, hay evoluciones y también un extendimiento familiar. También en la familia de la fe o en el área espiritual también hay un desarrollo progresivo, un desarrollo creciente, un desarrollo constante en el área espiritual. Y desde la perspectiva de Pedro lo hemos estado viendo. Entonces yo te invito a que, si esta es la primera transmisión que estás viendo, yo te invito a que aquí mismo en Clínica de Consejería Familiar, en esta página, puedas ahí regresar hasta la primera que tiene, que es el tema de la fe. Y ahí en el tema de la fe puedes estar viendo todo este desarrollo. Hasta ahora hemos dedicado como unas 8 exposiciones sobre esto, así que creo que te va a estar ayudando. Entonces, sobre esta parte, la semana pasada hemos visto sobre la parte de la piedad, ¿ok? Y lo hemos estado desglosando. Ahí hubo un momento donde utilizamos un pictograma para poder entender estos desarrollos. Estábamos mencionando de una manera sintetizada nuevamente para contextualizar que este desarrollo que tenemos en nuestra vida espiritual, este desarrollo espiritual en la perspectiva de Pedro, debe estar manifestado el fruto del Espíritu Santo en cada etapa del desarrollo. Entonces, prácticamente las primeras tres, que es añadir a la fe virtud, conocimiento y dominio propio, esto está basado en un desarrollo personal, ¿ok? En un desarrollo personal, en donde ahí está involucrado toda nuestra esencia como entes humanos. ¿Qué es eso? Nuestros temperamentos, nuestro carácter y nuestra personalidad, involucrando también áreas de necesidad afectiva, inteligencias múltiples, entre otras áreas que ya hemos desarrollado en temas anteriores. De igual manera, el hecho de que el dominio propio, que viene siendo el último progreso del desarrollo personal, al progreso de la parte de un progreso social en este momento. Entonces, el dominio propio es el crecimiento que hace un enlace emocional hacia un desarrollo social. Y el desarrollo social en la perspectiva de Pedro, en segunda de Pedro, va desarrollado el enfoque de la paciencia ante la presión hostil del cosmos, la piedad, que viene siendo después como un derivado de la paciencia, esa comunión, esa devoción, esa sumisión a Dios, que al ser una relación tan fuerte, en una relación vertical, debe manifestarse también en una relación horizontal, ¿ok? Y prácticamente vimos que la piedad es el vínculo afectivo que nos lleva a un desarrollo social, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el afecto fraternal, ¿ok? Entonces, hemos estado desarrollando todos estos puntos desde la perspectiva psicoteológica, repito, para poder entender no solamente el progreso espiritual, sino todo el desarrollo humano, sentimientos, acciones, decisiones, consecuencias, todo lo que está involucrado en esta parte. Entonces, creo que es importante que podamos entender que no podemos separar las emociones de la parte espiritual, porque somos un todo, somos una integridad intelectual, una integridad emocional y una integridad actitudinal. Entonces no podemos separarlo, tenemos que acompañar este crecimiento de la manera adecuada, acompañar este crecimiento de la manera más integral posible, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, el día de hoy vamos a estar desarrollando esa parte que viene siendo
afecto fraternal, ¿ok? Afecto fraternal viene siendo el último punto de desarrollo dentro del desarrollo social. Hablando de un desarrollo espiritual, estamos hablando que la paciencia, la piedad y el afecto fraternal está dirigido hacia la iglesia, ¿ok? Esto es algo importantísimo. Este punto de desarrollo, este escalón de desarrollo social, es social, pero enfocado a la iglesia, ¿ok? Importantísimo. Entonces, dentro de esta perspectiva, el afecto fraternal es una palabra griega la palabra correcta ahí es Filadelfia, ¿ok? Entonces, quizás lo primero que se te venga en la mente sea queso fundido o queso crema para untar ahí a las tostaditas. No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a una marca, se está refiriendo a, más que nada en esta parte, a una actitud que distingue un comportamiento, reitero esa parte, un comportamiento social, ¿ok? Filadelfia es una palabra griega y esta palabra griega, dentro de su connotación, hace inferencia al hecho de un sentimiento de filos, que es amor o un sentimiento muy, muy afectuoso, a la parte de los delfos o hermanos, ¿ok? Entonces, Adelfos, que viene siendo hermanos, hermandad, Filadelfia prácticamente es un sentimiento profundo hacia los hermanos, ¿ok? Es un sentimiento fraternal, es un sentimiento entre una amistad muy profunda, muy arraigada, específicamente en el contexto de este pasaje, entre los hermanos de la fe o los congregantes de cualquier tipo de iglesia. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de amar o de querer a los hermanos de la iglesia? Porque algo que debemos tener en cuenta es de que si efectivamente somos familia de la fe, tenemos un objetivo en común que está basado y estructurado desde su base, que es la fe hacia Dios, por lo que Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, ya ha hecho por nosotros. Hemos desarrollado todas estas partes y no vamos a profundizar mucho en esto, sino más bien las características que deben existir dentro de esa fraternidad eclesial, ¿ok? Dentro del núcleo del desarrollo social interactiva entre la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces, ahí yo les voy a invitar a que vamos a estar buscando algunos pasajes, varios pasajes en realidad, y vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, ¿ok? Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, con Filadelfia, ¿ok? En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿ok? Entonces, una característica aquí de lo que involucra el afecto fraternal, ese sentimiento de querer hacia los hermanos, que en un estadio profundo, quizás no al mismo grado que las palabras más distintivas, como el ágape, el agapao, en palabras griegas en el Nuevo Testamento, pero sí es un sentimiento prácticamente muy profundo, muy, muy estable dentro de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y esta parte de Romanos hace referencia a una actitud. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Ámense los unos a los otros. Entonces, una característica del amor fraternal es que en este punto tenemos ahí una inferencia muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos dentro de ese desarrollo social en la iglesia, debe ser inevitable el hecho de decir de que tú ames a tu hermano, ¿ok? ¿Y qué actitud de amor debe estar manifestada específicamente en el acto de Filadelfia? Según este pasaje, el escritor a los romanos nos menciona que debe ser en una preferencia de los unos a los otros, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la distinción más notable? Que debemos desplazar el sentimiento del egoísmo, ¿ok? El egoísmo no es una actitud que debe estar presente dentro del afecto fraternal. ¿Por qué?
porque el egoísmo es lo que no te va a permitir reflejar tus sentimientos hacia la otra persona. Yo sé que de repente, por el tipo de educación, por el tipo de formación o por el tipo de experiencias que hemos tenido, tal vez la vida te haya hecho una persona dura, tal vez la vida te haya hecho una persona seria. Puede ser por tus temperamentos, pero de igual manera puede ser por el carácter, por cómo tú has imprimido esa experiencia en tu persona. Pero déjame decirte que aquí el apóstol está mencionando que cuando nosotros estamos diciendo que amamos a nuestros hermanos en Cristo, ese amor fraternal está derivado al hecho de una preferencia hacia los demás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Debo ver siempre por los demás, ¿ok? Antes que de mí mismo. Entonces, vemos que el afecto fraternal te lleva inevitablemente a estar buscando el bien o lo mejor para los demás. Y eso es algo que a veces cuesta un poquito de trabajo, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente has escuchado de algunas iglesias donde termina la reunión y todos se paran y ¡boom! Se van rapidísimo. Y si es que saludan a alguien, saludarán al pastor o a los líderes que están forzosamente en la puerta, ¿no? Y no tienes de otra. Pero no hay como esa interacción entre la iglesia, no hay esa interacción entre los hermanos. Y esa parte puede estar mostrando una falta de salud espiritual dentro de la congregación que estamos. Pero esta parte, y según como lo expresa el apóstol, yo debo estar fijándome en esas cosas y yo tomar un paso y no estar quizás en ese conflicto de decir, es que yo no saludo porque nadie me saluda, es que yo no me acerco a alguien porque nadie se acerca a mí, es que yo no le doy la mano porque pues estamos en el COVID, pero está bien, ¿no? O sea, eso no involucra de que no seas respetuoso, ¿no? Que no seamos educados para poder estar saludando. Y no pedimos que haya una conversación tan amplia, simplemente el interés, ¿no? El interés de, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu persona? ¿Te puedo ayudar en algo? Como que a veces llega un momento en nuestra vida que carecemos de ese afecto fraternal. Decimos que tenemos una relación con Dios, ¿no? La piedad, la devoción, pero esa devoción no se refleja horizontalmente. Y eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, la primera característica tiene que ver con eso, ¿ok? Tiene que ver con el hecho de que a veces nos cuesta elegir voluntariamente y afectivamente el mejor bien para los demás que por mí mismo. Entonces, ahí es una primera característica. La segunda tiene que ver ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a Juan, capítulo 13. Si no tienes Biblia ahí, puedes escucharlo. Juan 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Ok? Una distinción del pueblo de Dios, una distinción de los líderes o una distinción de los que son seguidores de Jesús o que forman parte de la familia de la fe, tiene que ver con un amor recíproco. Si tuvieres amor los unos, dice, con los otros. Algo interesante en esto es que ese sentimiento afectivo es recíproco, ¿ok? De repente una persona viene y me pregunta cómo estoy y yo me siento muy bien, ¿no? Todo el tiempo me está mandando mensajes, me está mandando enlaces, me tiene en un grupo, me manda himnos, canciones, predicaciones, de repente me apoya y yo me siento muy bien, ¿no? Me siento, wow, o sea, me siento realmente amado, pero yo no hago lo mismo con otros. Entonces, se siente bien padre recibir, se siente muy emocionante que alguien se esté preocupando por ti, que te esté dando un seguimiento. Pero a veces nos cuesta hacer lo mismo. Nos cuesta poder manifestar ese amor y ese sentimiento también hacia los demás. Y esa parte lo que a veces puede estar marcando como un freno en ese crecimiento y en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque una característica del afecto fraternal es que el afecto fraternal es recíproco. Él se interesa por mí
yo me intereso por él, ¿ok? Yo me intereso por él se interesa por mí. Es constante, es creciente, ¿ok? Entonces hay una mutua búsqueda por el bien común de mis hermanos, de mi familia de la fe, de mis amigos, de mis seres queridos. Y esto es algo que puede estar siendo también una forma de poder estar evaluando en este momento si el afecto fraternal, la Filadelfia en mí, se está manifestando de una manera adecuada. Recuerda, el don del Espíritu Santo en nosotros se debe manifestar a través de su fruto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características que el Espíritu Santo desarrolla en nuestras vidas para hacernos notar a nosotros y a los demás que esto está siendo, ¿de qué manera? Creciente, está siendo mutuo, ¿ok? Entonces es algo que debemos estar analizando ahí en nuestras vidas. Ahora, desde la perspectiva de Pedro, el amor, perdón, el afecto fraternal, la Filadelfia, no solamente en el hecho de ese sentimiento profundo de cariño hacia los hermanos de la iglesia, a la familia de la fe, tiene esas dos distinciones. Vamos ahí a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, ahí Pedro comienza su tesis en el capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí el contexto de estos pasajes, Pedro está animando a la iglesia de Cristo a buscar una unidad en la fe. Y es interesante porque dentro de la perspectiva de Pedro, recordemos que él fue un hombre muy acelerado, muy explosivo, muy impulsivo en sus acciones. Y ahí vemos también que en esa impulsividad y reactividad Pedro terminó negando a Jesús, lo terminó rechazando en varias situaciones donde él vio un momento de crisis por esa inestabilidad emocional. Y eso fue lo que al final él se dio cuenta que una de las cosas que él necesitaba desarrollar en su vida y que la iglesia de Cristo también debía manifestar en sus vidas era la unidad. Pero para que haya unidad en la fe, ¿ok? Necesitaba un ingrediente importantísimo. Dice, versículo 22, habiéndonos, dice, purificado sus almas por la obediencia a la verdad. ¿A qué verdad? A la verdad de Cristo, al Evangelio, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Una característica del amor fraternal debe ser sin fingimiento, debe ser genuino, debe ser sincero, debe ser honesto, debe ser espontáneo, debe ser de una manera en la cual todos nosotros debamos como un sabueso de intenciones, ¿no? Un sabueso de intenciones, una característica de identificación espiritual. Y no sé si te ha pasado que de repente tenemos como un hábito de decir, hermano, por supuesto, voy a orar por ti, pero llegas a tu casa, nunca lo escribiste, nunca se lo dijiste a nadie más, nunca lo pusiste en un post-it ahí pegado en el refri o en tu oficina o en tu agenda o un recordatorio en el celular, nunca lo hiciste y se te olvidó, ¿no? Y de repente estás yendo por ahí por la calle o vas a la iglesia y ves a ese hermano de lejitos y dices, oh, el hermano, no oré por él. Y tal vez ahí en tu mente dices, hagas una oración express por él para no sentir culpa o remordimiento. Y cuando te lo encuentras, dice, hermano, ya estoy muy bien. Y tú de repente tomas una frase como la de, hermana, estuve orando por ti. Estuve orando por ti. Y bueno, ¿qué de eso es verdad, no? ¿Qué de eso fue realmente una realidad en tu vida? ¿Qué de eso realmente fue sincero, fue honesto, fue sin fingimiento? ¿Realmente dedicaste el tiempo para hacerlo? ¿Realmente dedicaste, separaste la oportunidad en día, en casa, para poder
demostrar a este hermano que te comprometiste a orar por él, ¿no? O cuando ves a un hermano que pues tal vez no te cae bien, porque la forma en la cual ora o la forma en la cual desarrolla su ministerio, la forma en la cual simplemente manifiesta ahí su ser delante de ti, a ti simplemente no haces match y bueno, dices, híjoles, yo sé que debo amarlo, yo sé que debo quererlo, yo sé que es un hermano en Cristo, pero nomás no pega, nomás no logro hacer que me caiga bien. ¿Y sabes algo? No está mal. Si tú de repente sientes ahí que el hermano, un hermano por ahí, pues simplemente no logras conectar ahí mente, intención, voluntad, tronco común, no sé, lo que sea, no está mal, no está mal que tú no te relaciones con él. Porque obviamente hay preferencias, tú eliges con qué grupo quieres estar desarrollándote. Y de repente de ahí sale el concepto de los grupos, ¿ok? Y por eso lo estoy mencionando, porque pasa. No sé si has escuchado, estoy seguro que sí, tal vez lo has visto, que en las iglesias hay ciertos grupos, ¿no? El grupo de los comunicativos, el grupo de los espirituales, el grupo de los espiritualoides, el grupo de los mega espiritualoides, magnofuentes, ahí, metacogni espiritual, entre otras cosas que, que dices, bueno, ¿en dónde voy? ¿Con quién encajo? Y de repente llegas a una iglesia nueva y te abordan todos y todos te están ahí. No, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Ahí Pablo lo mencionaba también. Y eso puede ser una distinción por el simple hecho de que a veces no seamos sinceros en nuestro afecto fraternal. Por el hecho de querer caerle bien a todos, nos quedamos envueltos en el tema pasado que di, prisionero de la moral, ¿ok? Y en ese punto puedes caer al complejo de la decepción, ¿ok? Ahí ese enlace emocional que hablábamos del dominio propio a la paciencia. Y en ese punto es donde tal vez tú estés luchando. Y es ahí en donde tú digas, híjoles, es que no quiero ser honesto, porque si soy honesto con el hermano, lo voy a hacer sentir mal. No quiero ser sincero con mis palabras, porque si lo hago, voy a provocarle un sentimiento que lo pueda herir. Entonces, no estoy diciendo en esta parte que tu sinceridad y tu honestidad carezca de insensibilidad, ¿ok? Porque el afecto fraternal está tomado de la mano con el respeto. Y ese mismo respeto y sumisión que tú le entregas a Cristo en el momento en el que tú le dejas tu vida, es el mismo que debes estarle depositando a tu hermano. Recordemos, y lo hemos reiterado muchas veces en estos últimos pasajes, en estas últimas exposiciones, de que, como dice Juan, si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, te estás engañando a ti mismo, porque no puede ser que odies a tu hermano a quien ves y digas que ames a Dios a quien no ves. Es incongruente, no es lógico y más que nada no es espiritual. Entonces, dentro de esa perspectiva de Pedro, debemos tener en cuenta algo, el no fingimiento, el amor fraternal sin fingimiento, no tiene que ver con ser honesto y sincero, pero siendo insensible. Eso no va. Eso no es lo que está diciendo Pedro en este pasaje. Lo que está diciendo es de que ese amor que tú dices tener a Dios se debe manifestar hacia el pueblo de Cristo, hacia la iglesia de Dios. Y si es así, genuino, entonces lo vas a manifestar sin fingimiento. Pero esa forma en la que lo vas a hacer va a ser con tacto, va a ser con sensibilidad, va a ser con palabras y si lo quieres ver de esa manera, rebuscadas, pero siempre mostrando el amor de Cristo hacia los demás. Entonces, todos nosotros somos personas humanas que luchamos y de repente tal vez nos equivoquemos con las palabras, pero la característica de ese amor fraternal espiritual es así.
Y debemos tenerlo presente porque es lo que Pedro está mencionando en este punto. Algo más que debemos tener en cuenta es que ahí mismo en Primera de Pedro, pero capítulo 3, versículo 8, vamos a buscarlo, capítulo 3, versículo 8 de Primera de Pedro, dice de la siguiente manera, ahí igualmente bajo un contexto sobre el comportamiento entre el esposo y la esposa, pero al final cierra diciendo, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, nuevamente Filadelfia, misericordiosos, amigables, ¿ok? Entonces, es interesante porque cuando tú tienes en tu mente el concepto de que tu esposo o de que tu esposa o cualquier miembro de la familia es, en primer lugar, un miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo, entonces tu comportamiento va a ser de respeto. ¿Y sabes qué es lo que va a provocar esa mentalidad? Unidad en el cuerpo de Cristo, unidad en el cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un respeto. Y no sé si te ha pasado a ti, que a mí me ha pasado muchas veces, de que a veces tratamos mucho mejor a los extraños que a nuestra propia pareja o a nuestros propios hijos. Y olvidamos el hecho de que nuestros hijos son personitas en crecimiento, desarrollo y formación. Entonces, el hecho de que él sea mi hijo no es mi propiedad, ¿ok? Papás, mamás, hermanos, líderes, amigos, familias, seres queridos que apreciamos con todo el corazón. Tu esposa no es una propiedad. Tu esposo no es una propiedad. Tus hijos no son una propiedad. Son personas a las cuales nosotros tenemos la oportunidad de manifestar nuestra fe y nuestro amor en Cristo para su crecimiento. ¿Ok? Porque recordemos, y eso es algo que no dije al principio, el desarrollo social dentro del desarrollo espiritual, que implica paciencia, piedad y afecto fraternal, debe ser desarrollado dentro de la iglesia a través de los dones que yo ya sé que tengo. Entonces, si tú tienes el don de enseñanza, también debes enseñar a tus hijos y a tu esposa. Si tú tienes el don de misericordia, no solo debe ser manifestado a los extraños, sino que debe ser manifestado primeramente a los de tu casa, a los de tu hogar, ¿ok? Dice por ahí un comentarista que tu púlpito es tu esposa y tu audiencia los hijos. Y si tú lo ves desde esa perspectiva, nuestros hogares serían iglesias en potencia, en donde esa manifestación de amor sería tan evidente que no habría ningún problema en las iglesias, no habría ningún problema de conflicto de intereses en la sociedad, no habría ningún problema de competencia entre iglesias, porque es genuino, porque entendemos que yo no soy dueño de nada ni de nadie, porque entendemos que las personas que están a nuestro alrededor deben ser amadas con una potencial al doble por el ser miembro de mi sangre, así con la familia de la fe. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. No importa tu posición, no importa tu cargo, no importa los años de experiencia, no importa tu desarrollo, tu trayectoria, no importa en qué punto tú estés dentro de ese desarrollo espiritual o humano o profesional, ¿ok? O individual, personal. Todos deben tener un mismo sentir. ¿De qué características? Con compasión, con un amor fraternal, lo que estamos desarrollando ahorita, con misericordia, siendo que amigables. Por eso cuando tú te vuelves amigo con tus hijos, pero poniendo límites en el proceso también, la relación funciona. Por eso cuando tú eres amigo de tu esposa, con limitaciones también en el desarrollo, hay confianza. Entonces, eso es clave, es esencial dentro de este rubro. Debemos estarlo tomando desde esa manera, porque así es, así lo expresa la palabra de Dios dentro de esta parte.
Vamos a buscar ahí en el libro de la carta a los Hebreos, vamos a retroceder un poquito. Y en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice así: permanezca el amor fraternal, ¿ok? Y es interesantísimo porque el escritor a los Hebreos, cuando hace esa referencia de permanezca el amor fraternal, permanezca la Filadelfia en nosotros, inmediatamente lo relaciona con la hospitalidad. No se olviden de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados como también ustedes mismos están en el cuerpo. Honroso sea en el matrimonio y sigue y sigue y sigue. Pero date cuenta, cuando el escritor de Hebreos escribe sobre permanencia del amor fraternal, sobre la Filadelfia, inmediatamente hace referencia a la hospitalidad hacia los que están presos, hacia el matrimonio. O sea, qué interesante, ¿no? Los presos con el matrimonio en contexto. Uno dirá, ¿en qué relación habrá con eso? Para algunos quizás ya han estado presos un par de décadas, pero no se está refiriendo hacia un tormento emocional y no tiene que ver con esa parte, ¿ok? Es un pequeño chascarrillo ahí. Está hablando sobre el hecho de la actitud de recibir a aquellos que necesitan atención, ¿ok? Es impresionante, porque en algún momento la parte, y es una parte de la historia que creo que es importante mencionar ahorita, el hogar viene de una palabra que se deriva de hoguera, ¿ok? Pero la hoguera en sí mismo involucra todo un sistema social, ¿ok? Antiguamente, salvo como algunos lo enseñan, voy a hablar un poco de antropología en esta parte, la hoguera era una representación de participación de un grupo social nuclear, que en ese caso, y se deriva de ahí la familia, ¿ok? Entonces, la hoguera, ¿qué implicaba? Roles, ¿ok? ¿Cuáles roles? ¿Quién es el que recolecta la leña? ¿Quién es el que prepara el lugar con las piedras para preparar la hoguera? ¿Y quién es el que va a cazar? La hoguera representaba roles y participaciones, ¿ok? ¿Y qué implicaba también? ¿Cuál era el fruto de eso? Daba seguridad, pero también daba protección, porque esa era la manera en la cual se defendían de otros asaltantes o de animales en la oscuridad de la noche. Eso es lo que implica el hogar, eso es lo que implica hoguera, ¿ok? Entonces, dentro de ese desarrollo, si lo vemos dentro de esa perspectiva, lo que estaba mencionando ahí en el escritor a los hebreos es que no te olvides de la hospitalidad, no te olvides que hay personas que necesitan ese resguardo, esa protección, esa calidez, esa seguridad y después ser copartícipes de sus funciones para que puedan después hacerlo ellos en el lugar donde se encuentran. Si lo vemos de una manera tan amplia como lo que es, nos damos cuenta entonces de la implicación que estos escritores estaban haciendo. Si lo ponemos a la par del contexto gramático histórico de su circunstancia política y social, nos damos cuenta de la gran importancia que había de mantener ese amor fraternal, porque no solamente era el hecho de amar a mi hermano, era protegerlo, era cuidarlo, era brindarle esa seguridad y brindarle esas necesidades que en ese momento tenía. El afecto fraternal, la Filadelfia, no solamente representa, te quiero y ya, no, representa un círculo de protección, un círculo de cuidado, un círculo genuino de interés por tu bienestar. Y es en ese punto en donde nosotros debemos entender que el afecto fraternal es lo que solidifica esa fe que yo digo tener, ese amor que yo expreso dar a Dios manifestado a las personas. Es ahí
en donde nos lleva a un punto importantísimo desde la filosofía de Cristo en su ministerio a su pueblo, específicamente a los judíos. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí en esta parte de Apocalipsis, y es uno de los pasajes que también es importante, que creo que debemos estar tocando, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 15, está hablando ahí sobre la iglesia de Filadelfia. Algunos dicen que las iglesias del Apocalipsis son el desarrollo espiritual que las personas tienen desde su primer amor hasta la última iglesia que ya empezó a tener conflictos en cuanto a su fe, en cuanto a otras doctrinas, en cuanto a bajar las manos de la esperanza. Algunos lo enseñan de esa manera, otros enseñan que eran como afirmaciones claves hacia las iglesias de Asia Menor en la área septentrional de Asia, pero, pero un hecho real sobre esto, un hecho real y tangible, es que ahí está describiendo una característica de una iglesia. Filadelfia, que representa ese amor fraternal entre los hermanos. El contexto de ese pasaje, para no leerlo todo, mencionaba que en algún momento permitieron que un grupo de judíos que estaban involucrándose en la iglesia de Cristo empezara a dar una enseñanza que estaba propiciando división, ¿ok? Entonces, qué interesante que la iglesia de Filadelfia, que representa el amor fraternal y basado en todo lo que ya describí en este momento, su problema era división, ¿ok? Entonces, una característica más de lo que implica el amor fraternal es nuevamente que debemos luchar por una unidad. No hay crecimiento sin unidad, ¿ok? Sin unidad no vamos a proveer un crecimiento espiritual y un desarrollo espiritual en la iglesia. ¿Te ha pasado que has escuchado, porque en tu iglesia la verdad no lo creo que pase, pero te has dado cuenta o has escuchado o has leído ahí en algún artículo que hay iglesias que de repente empezaron a crecer y se hicieron una mega iglesia y empezaron a ir un grupo muy grande de personas y llegó un momento donde se trancó? Tienen ministerios, tienen 1000 participaciones evangelísticas, reparten folletos, visitan a los presos, visitan a los huérfanos, visitan a los hospitales, reparten folletos en las esquinas, tienen 1000 células, pero de repente algo pasa. Se vuelve como grupos, y la iglesia es 100% activista, pero carece de fraternidad, carece de relación. Y ha pasado que de repente tú sabes que tal hermano va a la iglesia y te lo topas en la calle, pero no sabes su nombre. Y no hay inclusive hasta esa confianza de, hola hermano, ¿cómo estás? Esto, lo otro, y pasar ahí un pequeño rato fraterno, porque no hay esa relación interactiva dentro del núcleo de progreso espiritual que es la iglesia. Y esto puede estar pasando porque nosotros permitimos que así sea. El crecimiento espiritual se trancó. ¿Y sabes dónde se traba esa parte? Lo describí desde el principio en Gálatas, capítulo en 5, donde la manifestación de la carne no permite que el cuerpo de Cristo crezca en cosas tan sencillas como es el hablar de los demás, como es la murmuración, como lo es el chisme, como es el no intervenir cuando tú te das cuenta que eso está pasando y empieza a haber disensiones y empieza a haber murmullos y empieza a haber ahí situaciones donde yo vi pero no digo, yo no me meto porque no me compete,
y ya no velamos por el progreso de mi hermano. Cuando la palabra de Dios dice que debemos animarnos y exhortarnos los unos con los otros con el fin de hacer crecer a mi hermano. Y si yo siento que no puedo, voy y se lo digo a alguien que realmente es maduro para que él ayude a mi hermano a crecer si yo no puedo. Pero ese interés genuino de querer el crecimiento de mi hermano me lleva a hacer las cosas de una manera correcta, de una manera adecuada. Y es lo que debemos estar vigilando. No sé si te acuerdas, para estar terminando con esta transmisión, ahí en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, se acerca un doctor de la ley, un maestro de la escritura, ¿okay? Un escriba, y le dice a nuestro Señor Jesucristo, para tentarlo, literalmente dice ahí, para tentarlo, dice, a ver, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿cómo no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con todo, o sea, con todo. Pero hay un segundo mandamiento, muy similar, dice, al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo le dio una revelación escritural y actitudinal de lo que representa el afecto fraternal. El afecto fraternal va dirigido en el hecho de una congruencia en tus acciones, pero manifestada de una manera genuina, no solamente representativa. Si amas a Dios, si lo amas de verdad, eso se debe ver manifestado al mismo nivel, porque la palabra amarás al Señor tu Dios con amarás a tu prójimo es la misma. Entonces, de esa misma intensidad como dices amar a Dios, es la misma intensidad con la que debes mostrar amar a tu prójimo. Eso es afecto fraternal. Pero aquí en este punto interesante, el Señor Jesucristo, vamos a retroceder un poquito en el Evangelio de Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13, pero desde el versículo 34, ¿ok? Desde el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, ¿ok? Que se amen unos a otros. Pero ese mandamiento pues ya existía y de hecho él ya lo había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está haciendo un pleonasmo acá. Pero hay un punto y coma que nos muestra una continuidad que dice, ámanse unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Entonces ahí Cristo puso no solamente un ejemplo de esto, sino que también les puso un estándar de lo que representa amar a los prójimos como Cristo lo hizo. ¿Sabes cuál es el contexto de este pasaje? Ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan participaron de la última cena, de la cena del Señor. Y antes de participar ahí, después de haberlo recibido, después de haber convivido, dice la Escritura que el Señor Jesucristo tomó un lebrillo, tomó una toalla y uno por uno les lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro, tan conmocionado porque decía eso era lo que le correspondería al siervo más bajo de la casa, Pedro asustado decía, no, Señor, no lo vas a hacer conmigo. Y Cristo le dijo, sí, porque si no lo hago yo, tú no vas a participar de lo que es mío. Y Pedro dijo, Señor, también la cabeza. Y Cristo le decía, no, espérate, tampoco abuses, o sea, hay una forma. ¿Y qué es lo que yo te estoy enseñando? Que te amo y que por amor, a pesar de mi posesión, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Este mandamiento, nuevo mandamiento que Cristo le dio a sus discípulos de amar a sus hermanos, de amarse entre ellos como Cristo lo amó, era un reflejo
de cómo debía manifestarse ese amor fraternal, sin fingimiento, sin reservas, sin hacerlo de una manera totalmente honesta, de una manera totalmente transparente, como ya describimos dentro del desarrollo de esta transmisión. Qué interesante, ¿no? Porque este mandamiento, su contexto, fue la última cena. Y la manera en cómo Cristo lo representó fue dando su vida por ellos. Entonces, hermanos, familia, amigos, hermanos en la fe, el afecto fraternal involucra eso. El afecto fraternal involucra un sacrificio. Ya no ver por ti, ya no ver por solamente esa palabra de, sí, es que yo amo a Dios. No, manifiéstalo, represéntalo con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia, represéntalo de esa manera. Porque si tú dices que amas a Dios, debes amar a tu hermano, pero debes amarlos como Cristo lo hizo. Y esa representación es el estándar que nos va a llevar al siguiente tema, que es amor. Y con ese punto vamos a terminar un amor práctico. ¿De qué manera Cristo lo hizo para con nosotros? Y desde la perspectiva de Pedro, ¿qué involucra amor? Porque si el desarrollo humano comienza con la fe y termina en amor, con todo lo que ya hablamos desde una perspectiva psicotológica, el último escalón, el tercer escalón, porque el amor es un tercer escalón, ¿ok? El primer escalón era el desarrollo personal, el segundo escalón era el desarrollo social, pero ahora hay un tercer escalón, amor, manifestado de qué manera, hacia quiénes, dentro de la perspectiva de Pedro, que involucra amor en mi vida, si afecto de fraternal se manifiesta de esta manera. Entonces, ahí les agradezco nuevamente el haber dejado este tiempo, el haber escuchado, y pues yo te invito a que le puedas dar me gusta, que puedas ahí compartir el video, el enlace en tu muro, como tú más gustes. Si esto te está ayudando y es de bendición, yo te invito a que puedas estarlo retransmitiendo, ¿ok? Entonces vamos a cerrar con una pequeña oración recordando la importancia de lo que el afecto fraternal debe involucrar en nuestras vidas. Vamos a orar, Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de poder estar compartiendo tu palabra. Gracias Dios porque en ella podemos encontrar ese crecimiento adecuado según tu palabra para nuestras vidas y para las personas que nos rodean. Yo te ruego, mi Dios, que puedas obrar en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos entender, Señor, que el afecto fraternal es algo indispensable dentro del desarrollo espiritual que debemos dar todos nosotros. También te ruego, mi Dios, que para que esto pueda ser efectivo, nos ayudes a sanar en nuestros corazones lo que quizás en otro momento otras personas han decepcionado. O tal vez nosotros, Señor, pedite perdón porque quizás en algún momento no hicimos lo que debimos haber hecho como algo suficiente para que otras personas puedan sentir ese abrigo de la hospitalidad, esa calidez y esa seguridad que tú brindas, Señor, a través del afecto fraternal. Te ruego, mi Dios, que puedas ahí perdonarnos y te ruego, Padre bueno, que puedas ayudarnos dentro de esta transición. Que tu palabra sea bendecida, que tu, Señor, tu presencia sea totalmente adorada y toda la gloria y la honra, Señor, sea solamente para ti. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, nuevamente por darse el tiempo en esto y pues tengan una bonita tarde, tengan todos provecho ahí de este tiempo. El Señor les bendice. Primeramente Dios, nos estamos viendo la próxima semana en una transmisión más de Clínica de Consejería Familiar. Bendecido día. Adiós.